Bueno, la clase que tenían esta semana, que es la clase número 7, es sobre prueba. ¿Y qué es la prueba? La prueba es una actividad que van a realizar las partes para poder demostrar lo que ellos están afirmando, lo que ellos están diciendo, ¿sí? Sirve de base para demostrar que lo que uno dice es cierto. Y también para poder convencer al tribunal, al juzgador, de que en su momento, cuando tenga que dar su fallo, sea acorde a lo que se está pidiendo. La prueba tiene un valor muy importante, porque es la que nos acerca a la verdad, no una verdad absoluta, siempre son verdades relativas, porque la verdad absoluta sería estar en el momento del hecho, y no siempre vamos a tener esa chance. Y aún estando, también podríamos tener diferentes percepciones sobre ese hecho. Entonces decimos que es una verdad relativa, ¿eh? Solo la verdad lo va a saber el autor y la víctima. La prueba está compuesta por lo que se conoce como elemento de prueba, objeto de prueba, medio de prueba y órgano de prueba. El elemento de prueba es la prueba propiamente dicha, es la prueba en sí misma. Cuando hablamos de prueba testimonial, prueba documental, prueba pericial. El objeto de prueba es lo que queremos probar, es lo que podemos probar. Entonces, por ejemplo, será un objeto de prueba una huella dactilar, ¿sí? Nos va a ayudar, es algo objetivo, es algo que es indubitable. Sabemos que las huellas dactilares son únicas para cada persona, o sea, no nos dan duda, ¿sí? El medio de prueba es cómo entra ese procedimiento, esa prueba al sistema del proceso, cómo entra en el proceso. Y ahí ya hablamos no de la prueba testimonial, sino del testigo, del perito, ¿sí? Cómo vamos a poder ingresarlo a la prueba. Y por último, el órgano de prueba. ¿Qué es el órgano de prueba? Es aquel que va a aportar la prueba, el que la va a llevar al proceso, ¿sí? Acá, bueno, puse los conceptitos como para redondearlo. ¿Cómo valoramos esa prueba? Porque dijimos que es algo no tan absoluto, sino que también depende de cada una de las partes. Hay 3 tipos de sistemas para valorar la prueba, que es la prueba tasada, la libre valoración y la sana crítica. La prueba tasada es la prueba estricta, o sea, si yo tengo una huella dactilar de una persona, quiere decir que fue esa persona la que estuvo ahí. Punto. No lo dudo, y si justo coincide esa huella con el que yo estoy acusando, él es el culpable. O sea, es un sistema muy cerrado el de la prueba tasada. El de la libre valoración es, bueno, cuál es el criterio que va a aplicar las partes respecto de ese elemento. Entonces, si hablamos de una huella, vamos a decir, sí, la huella puede coincidir con el que estoy acusando, pero quizás el que estaba acusando estaba ahí circunstancialmente, o el que estoy acusando, tengo ese rastro, tengo esa huella porque quiso ayudar a la víctima. ¿Se entiende? O sea, vamos a tratar de unificar, o sea, la prueba no es tan absoluta, es relativa, y va a tener que sustentarse con un montón de pruebas que me lleven a mí a determinar que efectivamente esa persona fue culpable. Y la sana crítica es un intermedio entre la prueba tasada y la libre valoración. A ver, ¿qué es la sana crítica? Es el sano juicio. Si yo tengo a una persona que detuve totalmente ensangrentada, con un cuchillo en la mano, y que encuentro huellas de esa persona en el lugar donde se encuentra el cadáver, a ver, tengo que razonar qué fue lo que pasó ahí. Voy a evaluar ese conjunto de elementos para poder determinar si efectivamente fue o no el autor. Entonces, en la sana crítica lo que se hace es poder valorar una prueba, no verla en su forma absoluta y ciega, sino que voy a ayudarme con muchos medios de prueba, escuchar a las partes y así poder llegar a una resolución. En el sistema del Código Procesal Penal Nacional se utiliza la sana crítica
y en el Código Procesal Penal Federal es más de libre valoración, es decir, que vamos a dejar esta libertad de las partes a jugar con las pruebas. Y el juez, en virtud del relato de las partes, ¿sí?, de lo que las partes cuenten, en virtud de lo que se ha ido acreditando en el proceso, va a tomar una resolución. Es muy parecido al sistema norteamericano. Lo único que nos faltan, que creo que ya en algún momento se los dije, los jurados. Donde, a ver, puedo tener a la persona ensangrentada, las huellas, todo bárbaro, pero el que mejor contó el cuentito va a ser el que va a lograr que se falle a favor de él. ¿Sí? A veces hay situaciones donde decimos es culpable, 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 sin embargo, como nos cuentan, como nos relatan los hechos, como nos hacen ver la prueba, podemos decir, no, es inocente, yo en el mismo lugar haría lo mismo. ¿Sí? Y a ese sistema es hacia donde nosotros estamos caminando. No sé si es bueno o malo, pero sí es más moderno, como para darle una calificación. ¿Cuáles son los medios de prueba? Yo puse algunos acá, que son los que tienen en esta clase. Después vamos a ver en clases siguientes que hay medios extraordinarios de prueba. Pero los medios clásicos de prueba son la pericial, la testimonial, el reconocimiento, la documental, confesional, reconstrucción, careo e informativa. Vamos a hablar brevemente de cada una, porque como les dije antes, la idea es que después vamos a retomarlo y vamos a profundizar en cada una de las pruebas. Respecto de la prueba pericial, es perito aquella persona que conoce sobre una ciencia, un arte o alguna profesión, que tiene un conocimiento determinado sobre ella, que no sea de derecho, ¿sí? Porque el perito en derecho son los jueces y los abogados. Entonces acá la justicia va a recurrir a expertos que le puedan contar sobre determinados hechos o sobre determinadas situaciones, o que puedan evaluar determinados hechos o determinadas situaciones. Ustedes el día de mañana van a ser peritos en comunicaciones, o sea que ustedes van a poder peritar computadoras, por ejemplo, o audios o filmaciones, ver la veracidad de esa filmación, si no tuvo algún tipo de corte en la misma, si no tuvo alguna edición rara. Entonces, el perito se va a expedir sobre un hecho determinado y sobre el asunto que le pidan las partes. El perito no hace un informe libre y a su apreciación, sino que siempre tiene que ceñirse a lo que le están pidiendo las partes. Si estamos hablando, si una película o una filmación tuvo edición, tiene que hablar si la hubo o no la hubo y justificarlo. Pero no puede dar su apreciación de, a mí me parece que lo hizo fulano, si eso no se le preguntó. ¿Se entiende? O sea, van sobre hechos objetivos los peritos. Y siempre lo hacen por medio de un informe. El informe no es vinculante, no es absoluto, sino que puede verse refrendado por cualquiera de los otros medios de prueba. ¿Y esto por qué? Porque un perito puede analizar una situación de una forma y otro analizarlo de otra. Es decir, que nada es absoluto. Todo es relativo, todo depende de la persona que está haciendo esa apreciación. Por eso, en la mayoría de las causas, los peritos no son únicos, sino que cada una de las partes trata de aportar su propio perito. ¿Para qué? Para que dé su mirada, para que pueda dar, según su saber y entender, qué es lo que pudo haber sucedido o cómo pudo haberse realizado ese hecho. ¿Sí? Después tenemos a los testigos. Se entiende que es testigo aquella persona que por sus sentidos, donde son válidos los 5 sentidos, gusto, vista, oído, olfato y tacto, ha percibido la comisión de un hecho. Acá estamos hablando puntualmente de testigos de hechos, no de testigos de actos procesales, sino son personas que han presenciado o percibido la comisión de un delito. Para ser testigo en una causa penal hay que ser mayor de 18 años, ¿sí? En el caso de los menores de 18 años van a poder prestar su testimonio siempre y cuando su representante legal, los padres, el tutor,
presten autorización. Y según la edad que tengan, es decir, si tienen menos de 16 años, van a prestar su testimonio por medio de una cámara Gesell. Es decir, que vamos a tratar de no invadir ni de interferir en su testimonio, que no se sientan interrogados. El testigo, cuando tiene más de 18 años de edad, tiene la obligación de decir la verdad. Y de hecho, presta juramento de decir la verdad. Y se le informa las consecuencias de mentir. La consecuencia es el delito, haber cometido el delito de falso testimonio. Los menores, justamente como no tienen esta obligación, no prestan ningún tipo de juramento y podrían perfectamente mentir, ¿sí? O sea que los menores prestan testimonio, pero es un testimonio más condicional, aunque sabemos que en la mayoría de los casos, y sobre todo cuando son muy chiquitos, no mienten. Realmente ellos dicen la verdad, no tienen ninguna influencia como sí podría tener un adulto para no decir la verdad. Si bien los testigos tienen esta carga pública, es decir, que están obligados a prestar su testimonio, hay personas que el Código Procesal Penal entienden que pueden no tener esta obligación. Entonces tenemos personas que no los podemos obligar como testigos. O sea, no van a poder ser testigos. ¿A quiénes no podemos obligar a ser testigos? A los familiares, ¿sí? El código anterior hablaba más de una prohibición testimonial. Hoy hablamos de que no tienen la obligación. Es al revés el concepto que estamos teniendo. Sí podrían serlo y sí los vamos a obligar a dar su testimonio si ellos son víctimas o si ellos son familiares más próximos que aquel por el cual van a dar testimonio. Por ejemplo, si mi padre matara a mi hijo y yo soy testigo de ese hecho, me pueden obligar. ¿Por qué? Porque mi hijo es un familiar más próximo que mi padre. Siempre el descendiente es más próximo que el ascendiente. ¿Se entiende? Lo mismo que si en vez de ser mi padre fuera mi cónyuge, mi hijo tiene una proximidad conmigo mucho más directa, de hecho es un descendiente, mientras que mi cónyuge es un familiar por afinidad. Puede ser hoy mi cónyuge y mañana divorciarme y no ser más mi cónyuge. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces los familiares tienen la posibilidad de ser testigos si ellos quisieran, o sea, no se las vamos a negar. Sí vamos a analizar la subjetividad, porque, a ver, si en vez de tratarse de un caso como el que recién les dije, en realidad voy de testigo sobre mi hijo que es acusado de un robo y lo que voy a tratar es de interferir con mi testimonio para inclinar la balanza a su favor, obviamente ahí mi testimonio va a ser como un poquito dudoso. ¿Se entiende? ¿Sí? Los demás familiares, como ser los tíos, los primos, los sobrinos, bueno, pasa lo mismo. Tienen una facultad de abstenerse por parentesco. Es decir, que no los vamos a obligar, salvo que haya un parentesco más cercano, pero ellos es como que están más alejados. ¿Sí? Y por último están los funcionarios públicos o aquellos que tengan un deber de guardar un secreto profesional, como podrían ser los médicos, los psicólogos, los abogados. No se los va a llamar como testigos, salvo que de su testimonio se pudiera evitar una cuestión de utilidad pública. Pero si no, no van a prestar testimonio. ¿Y esto por qué? Porque hay un deber de fidelidad para con el paciente, para con el cliente o para con el Estado en el caso de los funcionarios públicos. ¿Sí? Hay secretos profesionales que se deben guardar y no los podemos abrir, exponer adelante de un tribunal. ¿Queda claro? ¿Sí? Después igual vamos a retomar sobre testigos más adelante cuando hagamos la ampliación sobre la prueba. Otro de las formas de los medios de prueba es el reconocimiento. Reconocimiento de cosas y de personas. Cuando hablamos de reconocimiento de personas es la rueda de detenidos cuando queremos saber
quién pudo haber cometido el delito, la víctima se va a parar frente a un vidrio espejado, que no la van a poder ver a ella, y se le va a poner un montón de personas que tengan características similares. Esto lo recalco porque a veces ponen que es para que digan con el dedito es este, que es el único distinto. Bueno, la idea es que tienen que ser todos parecidos, características similares, para que la víctima pueda identificarlo, ¿sí? También se puede llevar a reconocimiento, o sea, para que reconozca a un testigo. Cuando dice, sí, yo lo vi, bueno, a ver, entonces se lo ponen detrás de ese vidrio espejado, insisto, para no vulnerar al testigo o a la víctima, para que no se sientan expuestos por estar acusando. Y bueno, y también tiene que ser, va a señalar, va a decir es esta persona porque tiene tales rasgos, tales características. Y el reconocimiento de cosas es cuando se le exhibe a una de las partes algún elemento para que digan si le es propio, ¿sí? ¿Esto es suyo? ¿Usted tenía esto? Se hace mucho también con los denunciantes esto. Denuncié un robo, bueno, a ver, y un robo de un celular. ¿Este es el celular? Eso es un reconocimiento. Si dice que sí, obviamente va a ingresar como prueba. ¿Se entiende? Lo vimos, el reconocimiento también lo puede llegar a realizar el autor. No tiene la obligación de reconocer porque nadie será obligado a declarar en su contra, o sea, nadie está obligado a imputarse. Pero podría decirse, esto le pertenece, sí, esto me pertenece. Bueno, después tenemos la documental. La documental es cualquier elemento escrito o por medios, hoy tenemos por medios tecnológicos que nos puedan servir de prueba. Un mail, una conversación telefónica, una escritura, un DNI, son todos elementos que nos puede que sean en formato documento, en formato papel o en formato digital, pero con formato documento, que nos pueden llegar a servir de prueba. Una carta que haya escrito la víctima diciendo fulanito me amenazó y que cuando me dijo que cuando me vea me va a matar. Bueno, eso no puede servir como elemento. Hay que peritarlo, hay que determinar si efectivamente el documento fue escrito por la víctima, pero bueno, no sirve de prueba. Después tenemos la confesión o confesional. Esta es una prueba que va a producir el imputado. El reconocimiento tiene que ser, la confesión, perdón, tiene que ser voluntaria, no se puede obligar a alguien a confesar, ¿sí? Pero hay un viejo adagio legal que utilizamos mucho los abogados, que es a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, que si yo admito algo voluntariamente, ¿sí? Ya eso no se tiene por qué probar. Yo estoy diciendo que lo hice, ¿sí? Igual en caso penal siempre se va a ver reforzado por otros elementos de prueba, siempre hay un refuerzo, por lo que les contaba la clase pasada de que una persona podría decir sí lo hice yo y en realidad no lo hice yo, estoy cubriendo a otro. Después tenemos la reconstrucción. La reconstrucción es tratar de trasladarse a ese momento en el cual sucedió el delito. En este caso pueden participar de la reconstrucción, aparte del autor o del presunto autor, la víctima, los testigos, que van a tratar de situarse. Y la idea es que el tribunal se sitúe en ese lugar y tratar de viajar en el tiempo a ese momento en el que sucedió el delito. Muchas veces nos aclara una reconstrucción del hecho, ver dónde estaba el cadáver o ver dónde estaban los elementos asociados al delito, como para poder entender qué es lo que pudo haber pasado y si efectivamente el autor fue quien lo hizo, ¿sí? Después tenemos los careos. Los careos se realizan cuando entre los sujetos procesales hay contradicciones muy fuertes. Los sujetos que se van a carear pueden ser cualquiera, o sea, puede ser el autor con la víctima, el autor con un testigo, los testigos entre sí. Normalmente los vemos más dentro de los testigos, cuando uno dice, ay, vi un auto blanco, y el otro dice, no, no había un auto, era una moto. Entonces, ¿cómo? Era un auto, se los pone frente a frente, no se les realizan preguntas y entre ellos tienen que dialogar, ¿sí?, sobre ese punto en el cual no presentaron una contradicción. No quiere decir que vaya a haber algún tipo de sanción sobre ellos. Quizás vieron
ese hecho desde dos miradas distintas. O quizás no, alguno esté mintiendo. Y si se descubriera que uno está mintiendo y uno es testigo y el que miente es el testigo, se lo va a procesar inmediatamente por falso testimonio. ¿Sí? Es difícil, no imposible que se careen entre el imputado y la víctima, porque eso entendemos que uno va a decir una cosa y otro va a decir otra. No es imposible, pero a veces se lo puede llegar a carear, no es lo normal. Sí, es común hacer careos entre imputados o, como les decía antes, entre testigos o de las partes con los testigos. Y finalmente la informativa. La prueba informativa consiste en pedirle a alguna entidad pública o alguna institución privada, como puede ser una empresa, que nos informe sobre algún hecho determinado. Supongamos, queremos saber si una persona trabaja en determinado lugar, qué tipo de tareas realiza, y a veces este tipo de informes nos ayudan a determinar si el autor es verdad lo que nos está diciendo, si en tal día y a tal hora estaba o no en determinado lugar. Entonces, si él dice que no estaba, que no era él y que estaba trabajando, le pediremos un informe al lugar donde trabajaba para que nos diga, ¿estuvo ese día ahí? ¿Cumplió el horario? ¿Se entiende? O sea, que nos cuente. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, si hay que ir a determinado lugar, ¿no? O sea, como para usar ese medio de prueba, el lugar donde trabaja, ¿puede negarse a brindar esa información o están No, obligados? está obligado. Si se niega, lo que no va a ir preso, pero sí va a tener una multa. Ajá. Y, o sea, hay que ir igual con, o Se sea, como hace, cuando se se hace hace, por escrito generalmente. O sea, no claro, siempre se lo cita a juicio. Generalmente es por escrito. claro, a lo que voy, si hay que ir con una orden. Sí, 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 va por orden judicial. Es con orden judicial. A ver, Sí, sí, llega una cédula donde hace un sucinto de cuál es el hecho y qué es lo que se necesita que responda y cuánto tiempo tiene para responderlo. Según cual sea el caso penal, se le va a dar una protección y una reserva también a la empresa. O sea, no va a contar ningún hecho eh, que impute, sino va a contar una verdad objetiva, va a informar sobre una verdad objetiva. Pero se le puede dar una protección si hay procesos penales complicados. Entonces, bueno, se les puede brindar eso y que quede reservado en secretaría, o sea, no exponerlos. ¿eh? Pero sí las partes tienen que tener acceso al informe. Bueno, hasta acá es hasta donde les quería contar hoy. ¿Alguna otra pregunta sobre estos temas que vimos hoy? propia pregunta. Cuando hablaste, creo que era, sí, de testimonial, yo me acuerdo que en uno de los artículos, creo que del código, dice que el cónyuge está, ¿cómo dice? Tiene la obligación, o sea, no puede declarar contra su, o sea, contra el otro, el Contra el otro cónyuge, el imputado cónyuge. sería. Claro, pero sí la víctima es más próxima en parentesco, que es lo que le contaba, Ah, claro, lo que explicó ahí usted. va a tener que prestar su testimonio, claro. O si ella misma es víctima. Ahí sí, es como que se van rompiendo estas situaciones. Igual siempre Claro, tienen la posibilidad, o sea, a ver, no hay una prohibición absoluta. ¿eh? Lo que pasa es que vamos a mirar ese testigo como un poquito más de costado, según que sea lo que nos tenga que contar. Va a haber algo subjetivo, a su parte hay una afinidad, es lo mismo que pretender que una madre declare en contra de su hijo. Ahora, si claro. quisiera hacerlo, bueno, vamos a dejarla, vamos a Sí, escucharla. ok. Pero vamos a reforzar con otro medio de prueba. ¿Sí? ¿Algo más que quieran preguntar de esto? Igual no se angustien, vamos a retomarlo. ¿eh? Si les parece bien, vamos a dejar de compartir, así los puedo ver a todos. Dejamos de grabar y nos quedamos charlando un ratito.